muchísimas gracias. Uy, a ver. De verdad que muchísimas gracias a la universidad y sobre todo al grupo que estáis en el área de Relaciones Internacionales por esta oportunidad y sobre todo por el intercambio, que es al fin y al cabo lo importante. En estos casos siempre decimos lo mismo, pero bueno, hay gente en la vida que lo que le gusta es vivir en Montevideo, nacer en Montevideo y bueno, en muchos casos morir en Montevideo. Y hay mucha gente que no, que tenemos otra perspectiva y otra idea de lo que es para nosotros un interés. Y el interés, aunque sea solamente cruzar un país a otro país, cruzar una aduana significa empezar desde cero, empezar con una idiosincrasia diferente, empezar con unas costumbres diferentes, pero eso, que no os quepa duda, que eso significa automáticamente una riqueza. Ahora mismo, y eso lo tenemos todos claro, a la hora de buscar un trabajo, ya sea en Uruguay, sea en España o sea en Estados Unidos, no solamente se está primando a la gente con una buena formación de base, sino también gente que se ha tenido que adaptar en la vida a determinadas circunstancias. El hecho de vivir en Montevideo y automáticamente iros a otra ciudad uruguaya significa también de alguna manera empezar desde cero. Pues esto es también empezar desde cero. Una formación en otro país, una formación en otra ciudad también de Uruguay significa bueno, conseguirte un apartamento más barato, tener amigos, saber dónde puedes conseguir las cervezas más baratas, etcétera, etcétera. Y eso es formativo. No solamente la formación académica, sino la formación personal, la formación de vida, es algo que les interesa a las empresas, entre otras cosas, porque les gusta a gente que se sepa adaptar a las diferentes circunstancias. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta siempre. Por supuesto, muchísimas gracias no solamente a la universidad, sino a todos vosotros que estáis del otro lado. Así que un placer conoceros a todos y, bueno, y saber que estamos aquí en la Consejería de Educación de la Embajada de España. Estamos muy cerca y, bueno, y por supuesto a través de los correos electrónicos, webs, etcétera, etcétera, todavía más cerca. Vamos a empezar con la presentación, que es una presentación más o menos de unos 20-25 minutos y después, como han dicho las amables colegas del área de Relaciones Internacionales, después pasamos al área de preguntas, ¿de acuerdo? Voy a compartir la primera pantalla. Aquí estamos. Bueno, vamos a poner un videíto pequeño, rápido, de presentación de la consejería y arrancamos con lo que es realmente la charla. Ahí estamos. Somos la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España en el Cono Sur. Somos tu punto de conexión con el sistema educativo español. Un lugar donde estudiantes, docentes, profesionales e investigadores pueden consultar sobre diferentes temáticas. Información sobre el sistema universitario español. Con más de 84 universidades públicas y privadas, además de 480 institutos de investigación y 67 parques científico-tecnológicos. Una variada oferta académica de prestigio internacional en un país líder en movilidad estudiantil. Información sobre el sistema de becas, buscadores online para que encuentres la beca perfecta para ti. Somos un punto de entrada de los trámites de reconocimiento de títulos extranjeros en España. Ofrecemos centro de recursos con material bibliográfico y audiovisual libre y gratuito. Herramientas online y asesoramiento sobre trámites administrativos. Programas educativos que persiguen conectar España con el Cono Sur. Difusión del sistema educativo español en distintos países y ciudades de la región. Somos un país lleno de oportunidades. Somos la Consejería de Educación de España en el Cono Sur. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, una vez hecha esta presentación,
Bueno, empezamos con lo que es propiamente la charla. Hay muchos atractivos para realizar estudios en España, como realizarlos en Uruguay. Pero yo, aparte de estos que aparecen aquí, que creo que son importantes, estos 4, de alguna manera, lo que creo que realmente hay que tener en cuenta a la hora de visualizar, realizar estudios o parte de los estudios en España, significa que no estamos hablando solamente de España, estamos hablando de Europa. Esa movilidad es realmente muy interesante, no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional dentro de Europa. Para que os hagáis una idea, es un dato anecdótico, simplemente un dato anecdótico, y es que ahora mismo hay un millón de niños Erasmus, que son, bueno, las becas Erasmus son becas de intercambio de alumnos dentro de la Unión Europea, del Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, por el conocimiento de alumnos y alumnas que han tenido entre ellos, al final, bueno, se han formado parejas y han nacido 1 millón de niños Erasmus. Eso significa que el trasvase de información es súper interesante. Una persona puede estudiar en la Universidad de Málaga, hacer un posgrado en la Sorbona y terminar trabajando en Atenas. ¿Por qué no? Esa es una realidad que ahora mismo se da y es la formación del Espacio Europeo de Educación Superior. La Unión Europea puede ser de alguna manera, vilipendiada en algunas cosas, pero hay una que es importante, y es que ha creado este espacio educativo, de tal manera que una persona que tiene un título de médico de la Universidad Complutense de Madrid puede después ejercer tranquilamente en Frankfurt sin ningún tipo de problema. Tiene que hacer unos temas burocráticos, pero en última instancia es una facilidad muy grande. Y eso no solamente en España y en Europa, significa también en otros países fuera de este espacio europeo. Los rankings, tenéis que tener en cuenta una cosa muy curiosa, es que los rankings normalmente suelen ser enfocados hacia países o son realizados por países anglosajones normalmente. No hay un ranking, por ejemplo, europeo. Eso para que lo tengáis en cuenta. Pero lo que sí es necesario que sepáis que los títulos españoles, los títulos oficiales españoles, están reconocidos en la Unión Europea. Principales cifras. Estas cifras han quedado un poco anticuadas, fundamentalmente por lo que ha sido los 2 años de pandemia, que hemos padecido absolutamente todos. Pero sí hay un tema que me gustaría volver a recalcar de nuevo. Y es que aquí aparecen, por ejemplo, hay más de 11.300 estudiantes del Cono Sur matriculados. Eso tenéis que tener en cuenta que hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque aquí solamente se tienen en cuenta aquellas personas que han entrado a España, por ejemplo, para hacer un posgrado y que tengan un pasaporte uruguayo, un pasaporte chileno, paraguayo, argentino, etcétera, etcétera. Pero no aquellas personas que tienen un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea y automáticamente ingresan como, no sé, como franceses, italianos, portugueses, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que esto es un dato a tener en cuenta para vosotros. Y dentro del programa Erasmus+, que es el Erasmus ya fuera también de la Unión Europea, España es el que más número de alumnos ha traído. En España han llegado más o menos como unos 45.000 alumnos con estas becas y han salido de España alrededor de 39.000 alumnos becados en el Erasmus+. Estas son becas que después, si queréis, podemos comentar. En España, la oferta educativa son 87 universidades públicas y privadas. Están a lo largo de toda la geografía española. Eso es importante que tengáis en cuenta porque hay una tendencia muy grande hacia, no sé, hacia polos como pueden ser Cataluña, Barcelona en concreto o Madrid. Las universidades en estas zonas son realmente importantes, muy prestigiosas, las conocéis no solamente directamente, sino a través de terceras personas, pero realmente es a lo largo de toda la geografía española donde podéis encontrar universidades con actividad académica realmente importante. Tenéis que tener en cuenta que es como vivir en Montevideo o vivir en otra ciudad. En Montevideo es mucho más caro el alojamiento, la manutención, los transportes, etcétera, etcétera, que si os vais, no sé, a Canelones o a un sitio de estos, ¿no? Que es mucho más tranquilo, mucho más relajado y que vivir te cuesta mucho menos que en Montevideo. Pues
Exactamente lo mismo pasa con España o con cualquier país. Irte a estudiar a Vigo significa que automáticamente, si en Madrid el alquiler de un piso compartido puede estar alrededor de 300, 350 euros, en Vigo va a ser 150 euros. Hay una diferencia realmente notable de un ahorro que os va a permitir no solamente tener mejores condiciones, no sé, a la hora de poder manteneros comiendo mejor o haciendo viajes más interesantes a través de España o a través de Europa. Es decir, lo que por un lado ese ahorro se puede canalizar hacia otras vías como hacen todos los estudiantes. En este caso, después voy a enseñaros sobre todo este de aquí, que es el KEDU, que es qué estudiar y dónde en la universidad. Es el buscador oficial de grados y posgrados. Tenéis que tener en cuenta que ahora mismo todos, con la cantidad de información que tenemos continuamente, no solamente por internet, sino por familiares, por amigos, etcétera, etcétera, el resultado está que muchas veces no sabemos dónde tenemos los buscadores realmente importantes. Pues una de las tareas nuestras hoy es buscadores de becas y buscadores de estudios universitarios en España, que creo que es realmente importante. Y eso se va a ver a través de KEDU, que significa qué estudiar y dónde en la universidad. Por supuesto, siempre tenéis que tener en cuenta que en las universidades, tanto públicas como privadas, se pueden hacer estudios en idioma extranjero, en este caso inglés. Pueden ser completamente en inglés o parcial inglés-español. ¿De acuerdo? Este es el buscador de KEDU, que es el que ya veremos más adelante cómo llegamos a este buscador donde vamos a tener la información completa y buena de todo lo que son estudios de grado y posgrados universitarios. Ahora mismo, al hablaros del Espacio Europeo de Educación Superior, supuso un reto realmente importante para España y para la Unión Europea. En el caso de España fue un trámite que no fue 10 años o 15 años, fueron más, en el que todas las universidades tuvieron que adaptarse al nuevo esquema europeo. El nuevo esquema europeo no significa que cada uno tengamos en España el mismo esquema que en Francia, por ejemplo, no. Francia tiene un esquema y España tiene otro, pero convergen a lo mismo. Eso es lo importante. De tal manera que, en última instancia, una persona que obtiene un analítico, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ese analítico se puede entender perfectamente en Holanda. No hay ningún problema, porque está establecido de una manera que posibilite a todo el mundo saber qué es lo que ha hecho el alumno en un determinado momento. Por lo general en España los grados son de 240 créditos europeos. Ahora mismo en Europa ya no se miden horas cátedra o horas de estudio. Por ejemplo, medicina, anatomía, que es una de las asignaturas más importantes, 300 horas. No, ahora ya no son horas, sino son créditos europeos, que eso es lo que facilita después el intercambio de una universidad a otra en Europa. Y sobre todo, los créditos europeos se miden no solamente, tiene importancia fundamental el examen final, sino toda la trayectoria del alumno, es decir, si ha participado en simposium, si ha presentado, no sé, programas interesantes, ha presentado ponencias interesantes, etcétera, etcétera. Puede sumar puntos, por ejemplo, puede sumar créditos el hecho de que una persona esté jugando en el equipo de rugby de la universidad, o sea delegado, o sea, no sé, o participe en la orquesta de la universidad. Esto también suma puntos. Los máster normalmente son de 60 a 120 créditos europeos. Estamos hablando entre 1 año a 2 años. Y después están el doctorado. El doctorado en España es la fórmula, es una fórmula ambivalente. Primero, tienes que hacer un máster obligatorio, un máster después relacionado con el periodo segundo del doctorado, que es el de la investigación. Normalmente suele durar entre 3 a 5 años y, ya os digo, es necesario hacer un máster en España relacionado con lo que después vais a investigar. Por supuesto, para grado, para máster y para doctorado hay becas ahora mismo en España que veremos más adelante. Admisiones de estudiantes. El grado es como si fuera, el grado es la licenciatura. Entonces, para que os hagáis una idea, pues si tenéis algún hermano, simplemente se tiene que reconocer el título secundario uruguayo. Es un trámite que dura alrededor de 6 meses, de 5 a 6 meses, y después el alumno puede acceder a la universidad mediante 3 vías. Directamente, porque son un alumno brillante, mediante un examen específico de la universidad, que suele ser muy raro,
y por último, mediante un examen general del Estado español. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Ciencias Económicas. Yo tengo 64 años. Cuando tuve que acceder a mi universidad, que se da en toda España para extranjeros o para nacionales. Para acceder al máster normalmente es muy sencillo, excepto aquellos máster que cuya profesión esté regulada, en este caso, por ejemplo, cuál puede ser, no sé, abogacía, por ejemplo, psicología, también uno puede acceder directamente, se pone en contacto con la universidad, con los que convocan el máster específico, que es el que os interesa, y automáticamente os va a decir qué es lo que tenéis que presentar. Normalmente el certificado, el título, os lo van a pedir, y muchas veces el certificado de calificaciones académicas. Normalmente tiene que estar legalizado hasta la postilla de la Haya, pero es un trámite que en Uruguay se hace rápido y es fácil. Hay veces que te permiten acceder al posgrado porque tienes el título en trámite, pero con la condición de que cuando realmente, antes de terminar tu posgrado, tienes que tener el título ya en papel y legalizado digitalmente o con firma manuscrita. ¿De acuerdo? Y para el doctorado, como hemos dicho anteriormente, es necesario el periodo de investigación. Coste de los estudios, que esto hay que tenerlo en cuenta. La idea ahora mismo en España es que los costes bajen considerablemente. Ahora mismo no sé, economía, biología, filología, farmacia, pueden ser alrededor de entre 700 a 1.000, 1.200 euros el grado, la licenciatura. Si vamos a estudios en que es muy necesario, por ejemplo, laboratorios, etcétera, etcétera, ahí ya sube más, como pues en el caso de medicina. Y después, en el caso de los posgrados, también, si son posgrados oficiales, estos tienen un límite máximo y un límite mínimo de precio. Después, si son títulos no oficiales de maestría, automáticamente ya está en función de lo que establezca la universidad. Máster oficiales y máster no oficiales. El contenido de cada uno de ellos y el resultado es exactamente igual. Lo único que el máster oficial se suelen llamar máster universitario en lo que sea, y estos te habilitan, por ejemplo, a pasar al doctorado. Es una de las cuestiones interesantes. También normalmente suelen estar dados por profesores y doctores, no por otro tipo de profesorado. En el caso de los máster no oficiales son aquellos en que la propia universidad tiene un convenio, no sé, imaginaros, con la Volkswagen para diseño de automóviles. Entonces, eso es muy pragmático, es un máster con mucha formación práctica y que el resultado está en que muchas veces te abre muy bien el mundo laboral. Pero ya os digo, cualquiera de los dos son muy aceptados, son, por supuesto, muy recomendables, lo único que van a áreas un poco diferentes. ¿De acuerdo? Becas y ayudas. Ya nos metemos con becas y ayudas. He subrayado normalmente estas 4 páginas de aquí. Una es epie.es, que ya lo veremos más adelante. Otro que es Educación IFP, que es el ministerio nuestro, Educación y Formación Profesional.gov.es. Acordaros, en España cuando ponéis gov es siempre con B de Beatriz, con B de bueno, ¿de acuerdo? Tenemos universidades.gov.es, que es el Ministerio de Universidades, que vamos a ver el buscador allí con ellos. Y después nuestra página web, que es educacionifp.gov.es/Argentina. Tenemos un apartado específico de convocatorias y programas. El mundo de las becas. El mundo de las becas ya sabéis que es inmenso. Unas son becas completas, otras son becas parciales, otras son simplemente ayudas. Unas se convocan en un determinado periodo del año, otras en otro. Es decir, no existe un preestablecimiento de lo que son las becas ahora mismo. El mundo es amplísimo, ya os digo. Normalmente yo os aconsejaría que mirarais las convocatorias de las becas desde finales de diciembre hasta mayo, junio. Hay, por supuesto, unas becas, vamos a ver estas primeras becas, que son becas del Estado español, son interesantes porque son becas en las que nadie compite contra nadie. Es decir, si tú cumples los requisitos y yo los cumplo, a los dos nos los dan.
No es que existe un mínimo diciendo no, o un máximo. Hay 1000 becas y entonces en 1000 becas son los 1000 mejores. No. Si tú cumples los requisitos y yo también, tenemos becas ambos dos. Vamos a ver el buscador de SEPIE. Voy a decir cómo se llega al buscador de SEPIE. Es un buscador bastante interesante. ¿Qué es SEPIE? SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Es como si fuera Campus France de Francia, el British Council inglés o el DAAD alemán. Lo mismo, en España es SEPIE y es www.sepie.es. Por supuesto están las becas de las comunidades autónomas. Son becas, esto que estoy diciendo aquí ahora mismo es el 0,05% de las becas. Becas de las comunidades autónomas son becas que establecen las comunidades autónomas, normalmente suele ser para sus descendientes, es decir, descendientes de gallegos, descendientes de canarios, de catalanes, etcétera, etcétera. La condición importante es que son para realización de estudios exclusivamente en sus universidades, en las universidades de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en España, el territorio español está dividido en comunidades autónomas que pueden ser de uniprovincia, solamente tengo una provincia, o de varias provincias. En el caso de Madrid es una, por ejemplo, en el caso de Cataluña son más, está Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, etc. ¿De acuerdo? Y hemos puesto, por ejemplo, unas becas a nivel privado, que son las becas Santander Iberoamérica, que son conocidas por todos vosotros y que son realmente importantes, cuya convocatoria también son importantes y de alto prestigio internacional. Estas pueden ser, por ejemplo, de grado. En el caso de maestrías, tenemos de nuevo las becas del Ministerio de Universidades, comunidades autónomas. Las universidades tienen becas, más que becas, diría yo, que son ayudas al estudio. Es decir, las becas de las universidades, las ayudas de las universidades, lo que pueden hacer es que te financian completamente el posgrado. Es decir, tú el posgrado tienes que pagar 10 euros, bueno, te financian los 10 euros, ¿de acuerdo? Eso no hay ningún problema. Por supuesto, he puesto 10 euros, una cifra anecdótica nada más, ¿de acuerdo? Después también están los de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina realmente es una fundación en que no solamente están instituciones privadas, sino instituciones públicas importantes, ministerios importantes en España. Tienen un abanico de posibilidades muy grande, pero por ejemplo la Fundación Carolina lo que pone son para realizar estudios en determinadas áreas. Es decir, tú no puedes elegir lo que tú quieras, sino ellos te dan un abanico muy grande de posibilidades, muy grande realmente, pero para estudiar esto, esto, esto o esto. Las becas MAEC, por ejemplo, las becas del Ministerio de Asuntos Estudios Español, no, es tú propones lo que tú quieres estudiar. Por supuesto que hay áreas prioritarias. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que era importante las becas para realizar estudios de género, por ejemplo. Ahora van cambiando. No solamente se priman lo que son becas en las áreas científicas, que son muy importantes, sino también en las de humanidades, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Hemos remarcado esta asociación, que es interesante, la UIPA, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, ya que tiene mucha relación con universidades españolas y universidades de toda Iberoamérica, por así decirlo. No solamente Sudamérica y España, sino también Portugal y Brasil en este caso también. Es importante porque ofrecen un abanico de posibilidades muy grande y tienen unas becas que siempre se consensúan entre muchas universidades y puedes ir a varias universidades a realizar un posgrado. Que eso es una cuestión muy interesante. No solamente en los posgrados, por supuesto, los posgrados, maestrías y doctorados, uno puede hacerlo en varias universidades. No solamente tiene que ser en una exclusivamente, ¿de acuerdo? Eso tenéis que tener en cuenta y tenéis que verlo en la convocatoria de la beca y la convocatoria del posgrado. En el caso de doctorado están de nuevo Fundación Carolina. He remarcado ahí las becas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, ya que bueno, Uruguay es un país muy ligado con lo que es el campo y bueno, ahí tenéis importantes posibilidades de realización de estudios universitarios a nivel de posgrado en el área de agricultura. Está la Fundación Santander, que hemos visto anteriormente, pero que os voy a remarcar, la Fundación Santander no solamente es para estudiar en España, podéis estudiar en otros países dentro de Sudamérica. La curiosidad de las becas de la Fundación Santander es que ellos lo que te dan es un monto de dinero. Es decir, imagínate, te dan 4.000 euros. Entonces, con esos 4.000 euros, tú te los divides como quieres.
parte para el transporte, parte para un seguro o parte para manutención, lo que tú quieras, pero tú eres el que decides qué haces con esa cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Y después hemos querido interesante, ahora vamos a ver el buscador oficial, ¿no? Estas becas de cultura, porque muchas veces nos centramos eso, en lo que son becas de ciencias puras, y bueno, hay becas para estudiar, no sé, biblioteconomía, documentación, traducción, interpretación, etcétera, etcétera, que muchas veces lo lleva el Ministerio de... Otro apartado interesante para vosotros es el visado de estudios. Acordaros, y esto es importante, aquellos de vosotros que tengáis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, no tenéis que pedir ningún visado en el Consulado Español en Montevideo. Eso, acordaros, podéis entrar con vuestro pasaporte, imaginaros, portugués en España, y después lo que sí os aconsejamos es que vais a la policía, que en la página web es www.policia.es. ¿Para qué? Para obtener un documento de residentes comunitarios. Para no llevar el pasaporte todo el rato encima, es un DNI para comunitarios, que eso entra en la billetera tranquilamente y es mucho más útil. Por supuesto, con esos documentos podéis después viajar por toda Europa sin ningún tipo de problema. Pero aquí, aquellas personas que no tenéis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, en este caso sí es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Si vais por menos de 3 meses, imaginaros, hay estudios de doctorado, estancias cortas de doctorado, son por ejemplo 2 meses, 2 meses y medio. No tenéis que pedir visado, porque cualquier uruguayo puede tener meses, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vuestra estadía va a ser de 2 meses y medio, no es necesario el visado. Digo, para evitaros cuestiones engorrosas y burocráticas como es solicitar el visado, pedir turnos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que vayáis por más de 3 meses, sí, y no tengáis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, sí es necesario un visado. El visado solo, exclusivamente, lo emiten los consulados generales, no los consulados honorarios. Eso tenéis que tener en cuenta. Yo no sé si en Uruguay hay consulados honorarios, pero tanto en Chile como en Argentina hay muchos consulados honorarios. Ellos pueden darte información, pero no se puede tramitar con ellos lo que es el visado. Eso es importante y tenéis que tener en cuenta que, de verdad, no merece la pena pasar un mal rato con la universidad, con la policía, por querer saltaros en la etapa del visado. Yo os recomiendo que, por favor, es una cuestión que es importante tenerla en cuenta, hacer las cosas bien, ir de forma legal, porque yo creo que es muy interesante. Yo no sé, la situación económica, por ejemplo, Argentina ahora mismo no es muy buena, la situación uruguaya es mucho mejor. Hay gente que lo que hace es que va primero navega en Internet, mira las cosas, después va a España, ahí en España ve varias universidades, ve alojamiento, manutención, vuelve a Uruguay y después de ahí ya empieza a tramitar todo lo que son los visados por estudios. Y tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante también, es que mientras que el hemisferio norte, el año académico está a caballo entre 2 años, empieza, imaginaos, a mitad de septiembre y terminamos en junio la cursada en la universidad, en el hemisferio sur no, el hemisferio vuestro, donde estamos ahora mismo, arranca en marzo más o menos y termina en diciembre. Ojo, os lo digo por el manejo de los tiempos vuestros, ¿de acuerdo? Esto es importante que tenerlo en cuenta, porque si de repente, no sé, habéis terminado la carrera en diciembre y queréis empezar un posgrado, fijaros que tenéis que poner vuestra proyección en septiembre, octubre del año siguiente, ¿de acuerdo? Una vez que tenéis el visado en vuestro pasaporte, cuando os matriculáis realmente en la universidad, ahí el visado pasa de ser de provisional a anual. Eso lo pasáis a través de la policía y se hace ese trámite y tenéis un visado anual. Ahora mismo os comentamos que está reformándose la ley migratoria en España y en Europa, de tal manera que se quiere, de alguna manera, flexibilizar la estadía de las personas y la posibilidad de acceder a los visados.
comento porque es un tema muy importante para todos vosotros, por aquello de ir con más tranquilidad. Porque lo importante en estos casos, creo yo, que es ir a formarse en otro país y después, si acaso, volver al tuyo para volcar en el tuyo lo que has aprendido y compartir a través de empresas, de universidades, de compañeros, lo que habéis aprendido en otro país, en este caso en España. Lo que os quería comentar también es un punto importante, que es trabajar en España. Normalmente en el hemisferio norte el alumno está muy habituado a estudiar y trabajar a la vez. El hemisferio norte ya no tanto. ¿Por qué? Vamos a ver, en España, si os matriculáis de primero de Derecho y lo que tenéis que hacer de la matrícula son 700 euros. Si vosotros estáis reprobando continuamente una asignatura, automáticamente cuando la tercera o la cuarta vez que os matriculáis de esa asignatura, automáticamente sube el precio de esa asignatura, los euros que tenéis que pagar. La idea fundamental es que el alumno entre, se forme en la universidad y salga al mundo laboral. Esas personas, por ejemplo, universidades aquí, yo lo digo más bien porque conozco más las universidades argentinas que están 10, 12 años, 15 años en la universidad. Esto es un gasto realmente importantísimo y el proyecto es que la gente se forme rápidamente y no se quede anclado en la universidad y que muchas veces no llegue a terminar sus estudios universitarios. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. A la hora de trabajar, si vais con un visado por estudios, no vais por trabajo, vais a estudiar. Entonces, ahí sí podéis realizar trabajos muy relacionados con la universidad, muy relacionados con el posgrado, porque en el posgrado hay parte académica y parte profesional en la cual os van a pagar. Entonces podéis hacer profesionalmente, obtenéis una determinada cantidad en esas prácticas importante. Y después, por supuesto, lo que sí podéis hacer son trabajos convencionales, tales como, no sé, dar clases de inglés, cuidado de niños, etcétera, etcétera. Lo que no podéis hacer es, si vais con un visado por estudios, automáticamente querer trabajar en una empresa cotizando la seguridad social. Eso no, porque vosotros vais a estudiar, no a trabajar. Vuestro cometido fundamental es el estudio, no el trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, una vez que terminéis el visado, si hay un periodo de tiempo de adaptación, que el alumno puede tener varias posibilidades, pero en principio tenéis que tener en cuenta que vosotros vais a estudiar y no a trabajar. Por supuesto, todo lo que sean el trabajo en España, normalmente, excepto ya os digo, esos casos que es un trabajo pues, en negro, cuidar niños, nadie lo regula. El resto sí está todo bastante regulado por la ley, hay que cotizar a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto termino el pantallazo rápido de lo que es estudiar en España. Os dejo esas páginas web y esos enlaces que son importantes, y si me dais permiso, voy a poner esos dos buscadores importantes, tanto de posgrados como de becas. Voy a compartir un segundito. Espera. No sé si veis esta nueva pantalla, que es del Ministerio de Universidades. Se ve, ¿verdad? Bueno, pues si vais aquí a este apartado, es universidades, www.universidades.gov.es. Si vais aquí a enseñanzas universitarias, vais aquí a este primer apartado, que es dónde estudiar. Dais aquí y va a aparecer el enlace a QEDU, que significa qué estudiar y dónde en la universidad, que aparece aquí. Le damos a este enlace, QEDU, qué estudiar y dónde en la universidad. Vais al área de búsqueda de títulos y os va a aparecer el buscador oficial. Este buscador, imaginaos que vosotros queréis hacer un máster, ponéis máster, búsqueda por palabra clave, no sé, vamos a poner, mira, psicología, pues psicología ponemos. Entonces tenéis varias posibilidades. Primera posibilidad, un momento, primera posibilidad, es ir buscando universidad a universidad. ¿Por qué? Porque vosotros solamente queréis en la Universidad de La Laguna, porque allí tenéis familiares y queréis radicaros allí, queréis solamente lo que ofrece esa universidad. O tenéis la posibilidad de áreas geográficas de España, porque decir, no, yo solamente quiero en estas tres áreas geográficas a ver qué me dice la universidad, qué universidades hay con esa palabra de psicología. Acordaos que es un buscador, que es una máquina.
¿De acuerdo? Entonces, si no pegáis con la palabra exacta, tenéis que cambiar la búsqueda por otra palabra. Le doy a buscar, yo no he preseleccionado ni universidad ni área geográfica. Y bueno, al menos aparecen aquí 8 páginas en que aparece la palabra psicología, ya vais viendo. Máster universitario de investigación psicológica y clínica de la salud, máster universitario en psicología de la educación, máster, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenéis, ya os digo, como mínimo 8 páginas donde aparece la palabra psicología. En esta primera columna os redireccionamos con la página web de la universidad y aquí con el máster específico. Ahí tenéis información de cuándo comienza, cuándo termina, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas. Tenéis información de lo que cuesta, tenéis información de los profesores, de las aulas donde se van a impartir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el buscador, ya os digo, grados como posgrados sin ningún tipo de problema. Este es un buscador interesante porque aquí tenéis toda la oferta formativa, tanto de grado como de posgrado, existente en España. Y a través de esta creemos que es lo importante, ya que aunque tengáis información por otros lados, que hay gente o compañeros que os dan otro tipo de información, esta información es realmente la información buena con la que podemos ofreceros a vosotros todo lo que es el mundo académico universitario español. Y después quería compartiros esta otra, no sé si veis esta otra página, que es la de SEPIE, que es www.sepie.es. Si vais un poco más abajo, vais al área de internacionalización, le damos ahí, vamos después a qué estudiar en España y aquí os redireccionamos con el buscador anterior, pero también con este buscador de becas, que es el buscador de becas de SEPIE, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. A través de este buscador es muy fácil, es muy sencillo. Lo bueno que tiene es que si la beca no está en funcionamiento, podéis ver la convocatoria del año anterior para saber si vosotros podéis cumplir con los requisitos específicos en esa convocatoria de becas. Por supuesto que tenéis becas para nacionales, becas para extranjeros, becas para doctorados, becas para posgrados, becas para grados, etcétera, etcétera. Todavía se está cargando, va un poco lenta la máquina, pero aquí tenéis toda la información, una parte importantísima de información de becas. Por ejemplo, aquí, de organización, el IE University, son becas para nacionales, pero también para extranjeros, para estudios, el plazo, el enlace, varias áreas de conocimiento, etcétera, etcétera. Y como ese tenéis como mínimo 25 páginas donde tenéis la información. ¿De acuerdo? Por supuesto, tenéis información de área de becas en el anterior apartado de la página web de universidades españolas. Aquí, en enseñanzas universitarias, becas y ayudas y premios universitarios. En vez de ir a dónde estudiar, que es el buscador, a becas y ayudas. ¿De acuerdo? Yo creo que con esta información intento ser muy rápido porque lo importante ahora mismo sois vosotros y la información que queráis solicitar. Pero yo, en general, os comento 2 cuestiones que para mí han sido muy importantes y pongo experiencia personal, que ojo, que puede ser muy diferente a la vuestra, pero como experiencia personal, yo me he dado cuenta de 2 cuestiones. Primero, hay veces que uno, ¿cómo diría yo?, se empeña en conseguir algo y a veces la vida no te lo da, pero eso, el que no consigas lo que tú quieres, puede ser hasta un golpe de suerte porque te redirecciona tus expectativas hacia otro lado. Yo quería una cosa y la vida me ha dado otra. Si realmente es interesante y yo me he adaptado, ha sido realmente un golpe de suerte para mí. Y tenéis que tener en cuenta una cosa también, desde mi punto de vista completamente personal, que a ver cómo digo, para mí la mejor maestra en la vida ha sido la experiencia. A veces cobra caro, pero realmente es la mejor docente que he tenido en mi vida. Vuelvo a repetir, vosotros os interesa tener una perspectiva más allá de lo que es vuestra zona de confort, que siempre se dice, es interesante mirar hacia otros lados. Mirar a ver qué es lo que os ofrecen otros países, otras universidades,
de vuestro propio país, de la zona vuestra, y realmente vais a tener como conclusión unas expectativas completamente nuevas y diferentes, no solamente laborales, sino efectos personales, que creo que es la formación personal la que también cuenta y de manera importante. Bueno, si queréis pasamos ahora ya a las preguntas y a ver qué es lo que os puedo contestar, ¿de acuerdo? Paso la palabra a la universidad. Bueno, reiteramos que las personas que quieran hacer uso de la palabra pueden levantar la mano en el Zoom y así intervenir. Bueno, ya estamos teniendo algunas y después compartimos algunas de las preguntas que nos llegan desde el chat. Un segundito que ya te habilitamos. Un poquito de paciencia. Ahora sí, quienes levantaron la mano pueden habilitar el audio. Adelante, Nicolás. Bien, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la instancia, y en segundo es una consulta que tengo, quizás una obviedad, pero no me quedó claro. Para estudiar doctorado planteaba la necesidad de un máster, pero me quedó la duda de que si era un máster en una universidad española o podía hacer una maestría en la Universidad de República, por ejemplo. Mira, en ese caso en ese caso lo que es importante es la información que os pueda proporcionar vuestra propia universidad. Vuestra universidad, que es una universidad de prestigio, tiene muchos convenios, muchas relaciones con universidades españolas o extranjeras en general. Entonces, hay que ver si existe la posibilidad, porque yo lo he visto, esa posibilidad, de que o bien el alumno haga la maestría directamente en España, o bien parte de la maestría que se ha hecho, por ejemplo, en la UDELAR, te sirva para el 80% de la maestría en España. Solo haces un 20% más, entonces ahí tienes la maestría española y la maestría uruguaya. O no, o hay intercambio completo de las maestrías y entonces la maestría uruguaya te sirve, uruguaya, de la UDELAR, te sirve perfectamente para ese primer espacio del doctorado para después pasar al periodo de investigación. Claro, muchas gracias. A ti. ¿Quién? ¿Otra pregunta? ¿Quién me ayuda? Maitane. Y después Clara. Hola, sí. Yo tenía dos preguntas. La primera es ¿en qué ayuda, aparte de lo ya mencionado, la ciudadanía europea? Te contesto esta primera pregunta y después pasamos a la segunda. Maitane, el tener la ciudadanía europea supone muchísimo, supone directamente, para empezar a hablar, te quitas de encima todo lo que es el visado, que es engorroso, porque ahora mismo todo, después de la pandemia, todos con cita previa, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que sí tienes también es la posibilidad de moverte por Europa sin ningún tipo de problema. Tú tienes un pasaporte holandés y de repente, no sé, imagínate, quieres hacer algo, te sale un trabajo en otro sitio y teniendo ese pasaporte, estando en España o estando en donde sea en Europa, puedes acceder sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengas en cuenta. Estamos hablando siempre lo que es la persona. Otra cosa son los estudios, pero lo que es la persona tiene una movilidad por todo lo que es el espacio de la Unión Europea sin ningún tipo de problema y sin ningún condicionante. Y la segunda es si se requiere un promedio académico para conseguir tanto maestrías como doctorados. Vamos a ver, eso está en función de la convocatoria. Normalmente, imagínate, si es una convocatoria de una maestría y que la maestría hay, por ejemplo, 50 plazas, van a elegir a las 50 no solamente mejores promedios, sino a aquellas 50 personas cuyo perfil se adapte más a lo que es la convocatoria del posgrado. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, que es importante lo que es no solamente el vuestro promedio, sino si se adapte realmente a lo que es la convocatoria de la maestría. Si se adapta, muy bien, ningún problema. Tenéis que tener en cuenta que yo no sé en el caso de la UDELAR, pero en el caso de España y de muchas universidades europeas en general, hay números clausus. Esto es un límite de plazas.
De tal manera, por ejemplo, yo no sé, en la Universidad de Laudelar, yo no sé cuántas personas hay matriculadas en primero de carrera de medicina, por ejemplo, no tengo ni idea, pero en una universidad prestigiosa española, como puede ser, no sé, la Autónoma de Madrid, en primero de carrera en medicina puede haber 150 personas. Entonces, claro, hay que ver cómo se engarza la situación de cada alumno con el estudio que se quiere realizar. Pero, por supuesto, que teniendo un promedio mejor, por supuesto que es mucho mejor para ti, Maite. Muchas gracias. A ti. Perdón, Francisco, acá queríamos hacer una precisión. Hola, buen día, buenas tardes, perdón, Leticia les habla, yo trabajo en el Servicio de Relaciones Internacionales, alguien preguntaba qué oficina era esta, somos del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República. Con respecto a la consulta que hizo la estudiante recién, hay que tener en cuenta que los estudiantes cuando quieren postular o quieren nominar en el marco, por ejemplo, de un convenio a realizar una movilidad en una universidad española, no solo tienen que tener en cuenta los requisitos que fija la Universidad Española y la Universidad de Destino, sino también tienen que tener en cuenta los requisitos que fija Laudelar para avalar su postulación. ¿Tá? Entonces, esos requisitos los establece cada facultad. Entonces, ustedes se tendrán que dirigir a su facultad y decirles que ustedes quieren realizar una movilidad en una determinada universidad y cuáles son los requisitos que les fija la facultad para poder postular a realizar una movilidad. Específicamente estoy hablando en el caso de la movilidad por convenio, ¿no? En el marco de los convenios que tiene la UDELAR con universidades españolas. ¿Ah? Era esa la aclaración. Si yo estoy completamente de acuerdo con vosotras, y yo siempre os recomiendo, el primer paso es hablar siempre con vuestra universidad, con el área de Relaciones Internacionales, siempre son ellos los que os van a dirigir porque realmente conocen la materia. Y después hay mucha gente, yo me estoy dando cuenta que hay mucha gente que dice, ¿qué becas hay? Yo lo plantearía de una forma diferente, no qué becas hay, sino qué es lo que quiero estudiar. Primero, y en base a lo que quiero estudiar, a ver qué becas hay. ¿De acuerdo? Porque lo mismo que es hacer un estudio en el cual no existe ningún tipo de beca. Entonces, lo más importante es, ya os digo, consultar con vuestra universidad siempre y saber qué es lo que queréis hacer. Bueno, a ver, ¿quién quiere? Clara. Te damos la palabra. Sí. Gracias. Yo tenía una duda, porque vos hablaste de estudios de grado. Me quedaba la duda, yo ya arranqué mi estudio de grado acá, estoy haciendo Bellas Artes y estoy en tercer año. Me queda la duda si es posible transferirme a las universidades de España a mitad de carrera y que me revaliden lo que ya di acá, porque ya hice 3 años. Sí. Quería saber si se revalidan o no en España. Sí, vamos a ver, primero y fundamental, hablar con el área de Relaciones Internacionales porque os van a decir, os van a dar pistas. Después vosotros, en tu caso, tú vas a hacer lo que te merezca la pena a ti, pero ellas van a decir, en el área de Relaciones Internacionales, nosotros tenemos convenio con tal universidad, significa que ya se conocen, que ha habido un trasvase de alumnos, de profesores, se conocen entre ellos, entonces es más fácil el reconocimiento parcial de asignaturas. Imagínate que tú quieres ir a una universidad en la que la UDELAR no tiene ningún tipo de convenio, ninguna relación. Entonces te pones en contacto con la universidad. Normalmente suele estar en el apartado de admisión de alumnos y pueden ser alumnos que se admiten desde primero, cuando termina el secundario y empiezan la carrera. Y otra posibilidad es alumnos con estudios extranjeros convalidables. A ver, se homologan títulos finales, pero se convalidan estudios parciales. Entonces, esos estudios parciales, imagínate que por razones X personales tuyas, Clara, te tienes que ir a España, entonces presenta la documentación que te dice la universidad, en eso seguro que te va a pedir el certificado de las asignaturas aprobadas, por supuesto legalizado todo hasta la posteridad de Haya. Seguramente te va a pedir también el plan de estudios general de la carrera con la carga horaria para saber qué número de horas te han impartido cada una de las asignaturas. Seguramente te van a pedir también los programas de las asignaturas ya aprobadas o las prácticas realizadas, etcétera, etcétera. Eso lo presentas ante la universidad, más lo que te pida la universidad, y la universidad lo analiza y te dice qué te reconoce y qué no para continuar con la carrera en España.
Hay muchas modalidades, es decir, uno puede presentar esa documentación, pero lo mismo la universidad dice, no, tú tienes que hacer un estudio comparativo de lo que tienes en la UDELAR y lo que tienes en la universidad mía, en lo que es el contenido de los estudios. Entonces, hazme una comparación de estudios tú, y nosotros te diremos si es correcta o no. Por ejemplo, es otra posibilidad, pero siempre vas a tener que presentar, yo supongo que la certificación de asignaturas aprobadas, el plan de estudios general de la carrera con carga horaria y después también lo que es el contenido de los programas. Es importante porque es que muchas veces, por ejemplo, yo no sé en el caso de Uruguay, porque lo desconozco y lo siento realmente, pero en Argentina, por ejemplo, hay veces que una persona hace una tecnicatura, que son estudios no universitarios, de 3 años y después pasa a cuarto y quinto de carrera. En España eso no se puede hacer. En España uno termina una tecnicatura, la termina. Empieza una carrera, empieza desde el primer año de carrera, ¿de acuerdo? No es que es un trampolín el terciario para pasar después a los 2 últimos años de carrera, sino son compartimentos estancos. Vale, gracias. Gracias, Di Clara. Bueno, Noelia, no sé si quieres hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Quería consultar, ¿hay becas para postdoctorado? ¿Conocen Sí. becas de postdoc? ¿Sirven algunas que mencionaron? Gracias. Sí. Normalmente, mira, en el caso del doctorado y postdoc es una cosa muy curiosa. No tienes que compararlo exactamente con las de grado y ese tipo de cosas, o con las de maestría. Porque muchas veces en lo que son el doctorado, el periodo de investigación, uno puede que no vaya becado, pero sí va con un contrato de trabajo para trabajar con un grupo de investigadores. Entonces tienes un contrato de trabajo. En el caso de los postdoc hay becas y también muchas veces los postdoc están tan íntimamente relacionados con la universidad que la persona que está haciendo el postdoc da clases en la universidad. Y por supuesto, por impartir clases en la universidad obtiene una remuneración. Eso sí, eso es una cuestión que está clara. Tanto en lo que son becas postdoctorales, que las hay, como en impartir clases tú como docente en determinadas áreas universitarias. Porque normalmente la docencia a nivel universitario en España está muy cargada de lo que son los alumnos que ya han realizado el doctorado. Dayana, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Creo que igual mi pregunta fue más o menos respondida con relación a relaciones internacionales de la UDELAR, pero yo quería, igual la voy a formular, estoy culminando mi carrera de grado de la licenciatura en Educación Física y quería saber qué posibilidad hay para presentarme a hacer una maestría en España, de que se homologue el título, ya que allá son ciencias del deporte y como veo esa diferencia entre la educación física uruguaya y la española. Sí, vamos a ver. En este caso tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, para aquellas profesiones que no están reguladas, como es la tuya, por ejemplo, uno puede acceder a una maestría sin tener que hacer el previo paso del reconocimiento de los estudios. Y tú presentas la documentación que te diga la universidad, entonces presentas el título, el certificado de notas, por ejemplo, lo presentas y ellos te dicen que sí, que te dan la posibilidad de acceder a la maestría. Entonces accedes a la maestría sin ningún tipo de problema. Es decir, no tienes que pasar previamente por lo que es un reconocimiento de un título para después hacer la maestría, sino que puedes hacer directamente la maestría. Hay algunos casos que no. Hay gente que dice, no, yo es que quiero hacer, por ejemplo, en abogacía, una persona para poder realizar un trabajo como abogado, no solamente tiene que tener la licenciatura, sino un máster específico. Entonces dice, no, es que quiero directamente el máster. No, ahí no. Ahí tienes que intentar el reconocimiento previo del título. El reconocimiento previo del título significa un proceso bastante lento, a veces complicado. Ahora mismo se puede subir todo a una plataforma del Ministerio de Universidades, pero el Ministerio de Universidades puede responderte en 2 años, 2 años y medio,
Y eso supone que para vosotros, ahora mismo, si quieres hacer directamente la maestría que has indicado, aunque los títulos se denomine exactamente en España Ciencias de Actividad del Deporte, en Uruguay de otra manera, en la UDELAR de otra manera, pero la Universidad Española que realicen en maestrías en el área tuya, te puede dar la posibilidad de decirte, sí, tú puedes pasar, acceder a hacer el máster sin ningún tipo de problema. Eso sí se puede hacer, ya te digo, y se hace corrientemente. La gente no quiere esperar 2 años, 2 años y medio para que te digan que te reconocen o que no te reconocen. Ojo, esto no es una cuestión automática. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo lo que prefiero es directamente acceder a la maestría, formarme en la maestría y después volver a mi país o hacer lo que quiera. Pero en principio, ya te digo, no es condición obligatoria siempre. En muchos casos sí, pero siempre el tener el título previamente reconocido. Gracias. Bueno, pasamos a la última pregunta de Giovanna y después las otras son vía el chat. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, una consulta. Quisiera saber si para lo que son las becas de grado, por lo general se pone alguna especie de tope de edad para acceder a ellas, o eso depende de las universidades, o cómo sería. Eso depende de la convocatoria de la beca. Por ya te digo, las ayudas a las universidades, lo mismo la universidad te pide que solamente con el que estés matriculada es suficiente. Las becas generales del Estado español normalmente no te van a pedir un límite de edad, aunque a partir de 40, 45, el tema de las becas es realmente, se hace un poco más especial o más difícil. Pero si eres una alumna joven, vamos, no veo que tengas ningún problema. Pero ya te digo, Giovanna, lo importante ahora mismo no es lo que diga yo, es lo que diga la convocatoria. Ya sé que soy muy ambiguo, pero es que la convocatoria es tan grande, tienes tantísimas posibilidades que hay algunas que sí te pueden decir, no, como máximo 31 años, punto, ya está. Pero lo normal, lo habitual no es eso. Hombre, si el otro día me vino una mujer que quería una beca y tenía 72 años. Yo realmente le dije, realmente le felicito y le aplaudo porque usted con 72 años quiere seguir estudiando. Y eso es lo importante. Lo único que yo no sé si va a poder conseguir una beca con su edad. Le fui honrado porque es verdad. Normalmente las becas van más bien dirigidas a gente que se está formando, pero no a gente que desgraciadamente por una razón u otra ya estamos un poco de vuelta de ese tipo de actividades. Pero, ¿por qué no? Hay becas de las comunidades autónomas en las que no ponen límite de edad para nada. Ya te digo, es mejor, Giovanna, que te dirijas a la convocatoria que quieras de la beca que quieras. Muchas gracias. A ti, Giovanna. Bueno, y para ir resumiendo algunas de las preguntas que más se repitieron en el chat, el factor edad apareció justamente como una inquietud para presentarse, tanto para una beca de grado como para un máster, como para un doctorado, saber si es un factor determinante, que es claro lo que decía Francisco, hay que leer y estar atento a la convocatoria para tener claro eso, pero la edad apareció muchas veces. El costo de la visa para los estudiantes, cómo es el proceso de validación de título de grado de la UDELAR en España, qué fechas fundamentalmente hay que tener en cuenta para mirar las convocatorias, porque esa inquietud también se planteó. Bien, a ver, empezamos. La primera pregunta me habéis hecho era... Bueno, la edad en las becas, es lo que os he comentado antes. Siento ser ambiguo, pero es que no os puedo decir porque no existe una regla mnemotécnica diciendo más de 35, no, menos de 35 sí, eso no existe. Pero como no existe en ningún país del mundo. Las fechas de la convocatoria de las becas, yo os recomiendo que desde finales de diciembre, como os he comentado antes, hasta mayo, yo creo que es son unos cuantos meses importantes. ¿Por qué? Porque la idea es que todo lo que empieza académicamente empieza en septiembre. Y la idea es que uno ya sepa que en septiembre tiene concedida la beca o no la tiene concedida.
Entonces, por eso siempre es el periodo anterior a lo que son la época estival. Ahora, julio y agosto son vacaciones de verano, por así decirlas. Entonces, todo se corre desde finales de diciembre hasta mayo, la época importante para ver los buscadores de becas. Acordaros que las becas se pueden abrir y cerrar en cualquier momento también, pero en principio esa es la época más importante. Otro tema es el reconocimiento de títulos. Vamos a ver, hay dos cuestiones. En España diferenciamos lo que es homologación de equivalencia. Homologación significa el reconocimiento de aquellos títulos cuyo ejercicio profesional está regulado por ley. Estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, de médicos, de arquitectos, de ingenieros, de profesores, etc. La carrera. Después está el reconocimiento de equivalencia. Y de aquellos títulos cuyo ejercicio profesional no esté regulado, entonces es el nivel de equivalencia. ¿Qué es el nivel de equivalencia? El nivel de equivalencia significa que el Ministerio te reconoce o no. Acordaros, esto no es una regla obligatoria, es decir, presenta la documentación y automáticamente te reconocen, no. El nivel de equivalencia es que te reconoce el nivel de estudios a nivel de graduado o graduada universitaria en un área general, puede ser ciencias sociales, humanas, área de ciencias, área científica, etcétera, etcétera, pero en un ámbito general. No, es decir, imaginaros que sois licenciadas en biología. Bueno, no, la equivalencia no te da la licenciatura, el grado en biología, no. Te reconoce el nivel de estudios como graduado o graduada universitaria en un área general de ciencias, en una subárea general también, pero no como graduada en biología. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. En el caso de otras no, las que están reguladas no, esos van por la vía de la homologación. Ahora mismo toda la información sobre el reconocimiento de títulos lo lleva universitarios, por supuesto lo lleva el Ministerio de Universidades. El Ministerio de Universidades ha creado una sede electrónica para que todos los alumnos puedan directamente subir la documentación y presentarla directamente sin que pase por absolutamente nadie. Yo personalmente os recomendaría que lo que vayáis a subir a la plataforma esté compulsado previamente por el Consulado General de España para que de alguna manera vaya corroborado por el consulado, por un organismo estatal español. Entonces, ahora mismo, para que os hagáis una idea, hay miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles. Podemos seguir hablando de miles de expedientes durante muchos minutos. No estamos hablando de 10.000, ni de 15.000, ni de 20.000, ni de 30.000, muchos más. ¿Eso qué es lo que pasa? Que se ha dilatado todo muchísimo. Entonces, el resultado está en que primero, y obligatorio, quien quiera presentar documentación, que sea la documentación correcta, que nunca presente documentación parcial. No, es decir, bueno, presento esto y después presento lo otro. No, presenta todo en el momento y que esté bien. Si no, se va a dilatar muchísimo más todavía la resolución por parte del Ministerio de Universidades. Y después, los que presentéis la documentación, tenéis que tener en cuenta que lleva su tiempo. Estamos hablando de un periodo de más de 2 años, creo yo. Con lo cual, bueno, tenéis que tener en cuenta ese tipo de cuestiones, porque normalmente ese tipo de planteamientos del reconocimiento de homologaciones de títulos van para aquellas personas que quieren irse a España a trabajar. Eso tenéis que tener en cuenta, porque el reconocimiento no es para la Unión Europea, el reconocimiento es exclusivamente para España. De tal manera que si vosotros queréis, por razones X, ir a trabajar a, no sé, a Hungría, bueno, preguntar en la embajada húngara cuál es el trámite para el reconocimiento de títulos, porque ya os digo, no existe un trámite general para la Unión Europea, es un trámite individualizado para cada uno de los países. En nuestra página web, que ya la habéis visto antes, pero que es www.educacionifp.gov, con B de Barcelona.es/Argentina, hay un apartado de reconocimiento de títulos, hay un subapartado de varios países, entre los cuales está Uruguay. Meteros ahí, ir al área de equivalencia o homologación de títulos universitarios y ahí tenéis unas orientaciones que nosotros marcamos para el reconocimiento de títulos. Pero vuelvo a repetir, no es un trámite sencillo, no es un trámite rápido, con lo cual tenéis que tener, quien lo quiera presentar tiene que tener
la idea de que es un trámite a varios meses de diferencia, no es en el momento. Y yo no sé si me queda alguna pregunta más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Francisco. Gracias a todos quienes participaron. Seguramente quedaron más dudas o más preguntas que nos las pueden transmitir a nosotros y nosotros a su vez después podemos estar en contacto con Francisco. No descartamos tampoco en el futuro volver a hacer instancias como estas con Francisco, pero bueno, por hoy vamos a ir terminando por aquí, agradeciendo también la paciencia de todos ustedes, porque bueno, capaz que en algún momento hubo algún problema de conectividad, y sobre todo agradeciendo a Francisco por habernos proporcionado toda esta charla tan interesante y que, les repetimos, va a quedar colgada en la página del SRI, no mañana, pero en el correr de los próximos días, de las próximas semanas, quedará colgada esta información, allí van a poder ver toda la presentación, así que bueno, tengan un poquito de paciencia, que esta información la van a poder volver a ver cuando quieran, una vez que esté colgada en internet. Por mi parte, dar las gracias a vosotras que estáis en el área de Relaciones Internacionales, por supuesto a todos los alumnos que se han conectado y a los de la universidad en general. Y ya os digo que no solamente es en mi nombre, sino en nombre de la Consejería de Educación de la Embajada de España, muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias.